Hare Krishna, bienvenidos a todos. Continuando con la lectura, ensayo. Cada etapa del camino revela nuevas capas de condicionamiento. Basado en las enseñanzas de A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Introducción. El proceso de conciencia de Krishna no es un cambio superficial ni una reforma externa del comportamiento. Es un viaje progresivo hacia la recuperación de nuestra identidad eterna como almas espirituales. Sin embargo, a medida que el practicante avanza, lejos de desaparecer inmediatamente todos los conflictos internos, muchas veces experimenta una revelación gradual de capas más profundas de condicionamiento material. ¿Por qué sucede esto? Porque el condicionamiento no es simplemente una serie de hábitos visibles, es una estructura compleja de identificaciones, deseos, temores y conceptos erróneos acumulados durante incontables nacimientos. Cada etapa del camino espiritual ilumina un nivel más profundo del corazón. Lo que al principio parecía superado reaparece con mayor sutileza. Lo que antes no se veía como defecto ahora se revela como obstáculo. Según las enseñanzas de Srila Prabhupada, el alma es pura, pero está cubierta por capas de ignorancia. El proceso de Bhakti Yoga no crea algo nuevo, elimina progresivamente esas cubiertas. Y cada eliminación permite ver otra más sutil. Este ensayo explora esa dinámica de revelación progresiva del condicionamiento y su significado en el crecimiento espiritual. El alma pura y sus cubiertas. Srila Prabhupada enseñó repetidamente que el alma es eternamente pura, consciente y bienaventurada. La naturaleza original del ser es servir amorosamente a Krishna. Sin embargo, cuando el alma se identifica con el cuerpo y la mente, queda cubierta por el condicionamiento material. Estas cubiertas incluyen identificación corporal, falso ego, deseos materiales, apegos, conceptos erróneos sobre la felicidad, temores y defensas psicológicas. En las primeras etapas del proceso espiritual, el practicante suele identificar solo las capas más burdas, hábitos dañinos, conductas impulsivas, adicciones, orgullo evidente. El abandono de estas capas iniciales produce una sensación de gran avance. Pero al disminuir la contaminación burda, comienzan a hacerse visibles capas más profundas. El proceso gradual del Bhakti. En el sendero descrito por Srila Prabhupada, el avance espiritual no es abrupto, sino progresivo. La práctica constante, cantar el santo nombre, estudiar las escrituras, asociarse con devotos, seguir regulaciones, purifica el corazón gradualmente. Cada etapa trae claridad. Primero se perciben los errores externos. Luego se detectan motivaciones mixtas, después se reconocen deseos sutiles de prestigio, reconocimiento o control. Finalmente se descubren inclinaciones casi imperceptibles hacia la independencia del Señor. Lo que antes parecía devoción pura puede revelarse como devoción mezclada con ambición personal. Lo que antes parecía humildad puede esconder necesidad de aprobación. Este descubrimiento no es retroceso, es profundización. La ilusión de ya estoy purificado. Una de las trampas más comunes en el camino espiritual es creer que uno ya ha superado el condicionamiento. Srila Prabhupada advertía que contra el orgullo espiritual, que es más peligroso que los defectos burdos. Cuando el practicante supera hábitos evidentes puede sentirse avanzado, pero esa sensación misma puede ser una nueva capa de ego. El condicionamiento no solo opera a través de los sentidos, también se manifiesta en la mente y en la concepción de uno mismo. El ego puede adoptar incluso la forma de identidad espiritual. Soy un gran devoto, entiendo profundamente la filosofía, soy más firme que otros. Así el progreso revela no solo defectos visibles, sino estructuras internas de autoimagen que deben ser purificadas. Capas burdas y capas sutiles. Srila Prabhupada explicaba que el cuerpo material tiene niveles: el cuerpo físico, el cuerpo sutil, la mente, la inteligencia y el ego falso y el alma. En las primeras etapas se trabaja principalmente sobre el comportamiento externo, pero con el tiempo la purificación se dirige al plano sutil: pensamientos automáticos, reacciones emocionales, interpretaciones mentales, necesidad de control, temor a perder identidad. El practicante puede notar que aunque externamente actúa de manera correcta, internamente surgen resentimientos, comparaciones o juicios. Esa discrepancia revela una capa más fina del condicionamiento. La mente puede estar aparentemente disciplinada, pero la inteligencia aún puede estar teñida de conceptos materiales. La revelación como gracia.
Descubrir nuevas capas de condicionamiento puede ser incómodo, puede generar frustración o desánimo. Sin embargo, según las enseñanzas de Srila Prabhupada, esa revelación es una forma de misericordia. Solo cuando hay suficiente purificación se permite ver lo que antes estaba oculto. Si el practicante no estuviera preparado, esa visión podría desestabilizarlo. Así como al limpiar una habitación primero se quita el polvo visible y luego se descubren manchas más profundas, el corazón revela sus niveles progresivamente. La conciencia se vuelve más sensible. Lo que antes parecía insignificante ahora se siente como obstáculo. El condicionamiento cambia de forma. Otra característica del proceso es que el condicionamiento puede transformarse en expresiones más sutiles. Por ejemplo, el deseo de disfrute puede volverse deseo de reconocimiento espiritual. El apego a posesiones puede convertirse en apego a la reputación. El orgullo material puede transformarse en orgullo filosófico. Esto demuestra que el problema no es solo el objeto del apego, sino la raíz, la identificación independiente del alma. Cada etapa del camino confronta una versión más refinada del mismo principio básico, el deseo de ser el centro. La madurez espiritual y la autoconciencia. A medida que el practicante avanza, desarrolla una mayor capacidad de introspección. No se limita a evaluar sus acciones, sino que examina sus motivaciones. La madurez espiritual implica reconocer que el condicionamiento es profundo, que la purificación es gradual, que siempre hay algo más que aprender, que la dependencia del Señor es constante. En lugar de frustrarse al descubrir defectos nuevos, el devoto maduro los ve como señales de avance. La humildad se vuelve más auténtica porque ya no es una idea conceptual, sino una experiencia directa de la propia fragilidad. El papel de la práctica constante. Srila Prabhupada enfatizaba la importancia de la práctica regular y disciplinada. Sin práctica constante el proceso se estanca y las capas profundas permanecen ocultas. El canto del Santo Nombre especialmente actúa como una fuerza purificadora directa. A medida que el corazón se limpia, se exponen impurezas que estaban en niveles inconscientes. El proceso puede parecer paradójico. Cuanto más avanza uno, más consciente se vuelve de sus imperfecciones. Pero esta conciencia no es autodesprecio, es claridad. La diferencia entre culpa y responsabilidad espiritual. Al descubrir nuevas capas de condicionamiento, existe el riesgo de caer en culpa paralizante. Sin embargo, la visión enseñada por Srila Prabhupada es diferente. El alma no es defectuosa, está cubierta. El condicionamiento no define la identidad real, es una superposición temporal. Por tanto, la revelación de defectos no es una condena, sino una oportunidad de alinearse profundamente con la verdad espiritual. La responsabilidad espiritual implica reconocer la condición actual sin perder la esperanza en la pureza original. La meta, transparencia del corazón. El objetivo final del proceso no es simplemente corregir comportamientos, sino lograr transparencia interna. Cuando las capas de condicionamiento se disuelven, el alma puede reflejar naturalmente su cualidad original de servicio y amor. En ese estado no hay necesidad de defender una imagen, no hay temor a la crítica, no hay deseo de ser el centro, hay simplicidad y autenticidad. Para llegar allí implica atravesar muchas revelaciones sucesivas. Cada etapa limpia una capa y revela otra más profunda. Conclusión. Cada etapa del camino revela nuevas capas de condicionamiento, no es una señal de fracaso, sino de progreso real. Según las enseñanzas de Srila Prabhupada, la purificación del corazón es un proceso dinámico y gradual. El alma es eterna y pura, pero ha estado cubierta por innumerables identificaciones materiales. El Bhakti Yoga no impone una identidad artificial, elimina progresivamente las superposiciones. A medida que el practicante avanza, se vuelve más consciente, descubre motivaciones más sutiles, aprende a depender más del Señor, desarrolla humildad genuina. El camino espiritual no consiste en aparentar perfección, sino en permitir que la luz de la conciencia revele cada rincón del corazón. Y en ese proceso continuo de revelación y purificación, el alma se acerca cada vez más a su naturaleza eterna, servir con amor, sin condicionamientos, sin capas, sin máscaras. Ese es el viaje, y cada etapa, aunque desafiante, es una expresión de misericordia. Srila Prabhupada Ki Jai, Hari Bol.